la vivienda ubicada en un lugar privilegiado, tenían que cruzar nada más la calle. Y de ahí veía llegar también las goletas. Claro, ahí cuando aparecían en Paso Chico, ya sabíamos que. Ahora, por ejemplo, cuando mis hermanos mayores o las personas mayores que había en casa subían a la torrecita esa, que no había escalera, sino que tenía una puerta trampa y con una escalera que siempre estaba ahí a mano, ¿no? Que era de esas que se plegaban. Y entonces, porque desde allí arriba veían cuando las embarcaciones venían, pero detrás de la península, ¿no? Si venían con las velas, lo veían con las velas, y si no eran tan ya, en fin, ya estaban tan acostumbrados que si veían un palito así y que no se movía, eso no era un pájaro, sino que era el palo de la goleta o de la embarcación que fuera, ¿no? Así. ¿Cómo eran los juegos en esta casa, en esta vivienda? Una vivienda amplia. ¿La utilizaban también como lugar de juegos? Sí, por supuesto que cuando ya empezamos a ir a la escuela teníamos muchos amigos, incluso antes también, porque Ushuaia era una familia grande, ¿no? Además, las casas estaban en Avenida Maipú, entre lo que es Yaganes ahora y el cementerio. Ahí eran, y después empezó a abrirse, de eso me acuerdo yo, San Martín, ¿no? San Martín. Ya cuando yo fui adolescente, no, cuando ya iba a la escuela primaria, empezó a abrirse San Martín, ¿no? Y después sí, todas las que cortaban, ¿no? Del 1 al 15, que eran las calles eran numeradas, también había viviendas. Así que ya te digo, todo eso nos conocíamos, todo era. Y entonces, además, cuando empezamos a ir a la escuela, teníamos compañeritos, y entonces un día veníamos acá a tomar el té, otro día nos invitaban otras mamás a los chicos, y así cuando en una familia nacía un bebé, el chico que iba contento a contarnos: che, ya tengo un hermanito, y qué sé yo, y entonces, según los papás, había que esperar unos días hasta que la mamá estuviera bien, y nos pudiera atender para ir a visitar al fulanito, ¿no? Y bueno, por supuesto que le llegábamos regalitos y cosas así, bueno, porque era toda una familia, era perfecto, ¿no es cierto? La vivienda de los Bevan también se destacaba por su arquitectura, ¿no? Después ya con el arquitecto Arquero vamos a hablar de las características, pero digamos que era una vivienda que sobresalía por las... Acá cuando venían los buques, porque hubo también una época que vinieron muchos buques de turismo, ¿no? Como el tipo así del Monte Cervantes, del Sarmiento, bueno, todos los años venían. Y lo primero que hacían cuando bajaban al muelle, caminaban hasta la iglesia, ¿no? Porque por lo general, a lo mejor muchos, para dar gracias a Dios de haber llegado bien acá, iban a la iglesia, que quedaba a media cuadra de mi casa. Pero todos, cuando pasaban por la casa, se paraban para sacar fotografías, ¿no? Porque les llamaba así la atención de que al lado de tantas casas así muy precarias, muy cómodas por dentro para la época, apareciera una casa así tan distinta, ¿no? Sí. Fíjese que hoy sucede lo mismo, donde está emplazada, los turistas, los visitantes siguen sacándose fotos con el fondo de esta casa. Claro, lo que sí ahora, bueno, hay tantas cosas nuevas y lindas, pero en esa época todas las casas eran de chapa y madera, bajas, bueno, lo que llamaba también mucho la atención eran los techos, todos los techos eran rojos. Ahí no había nada, las casas podrían ser de distinto color, pero los techos tenían que ser rojos. ¿Qué había cuando usted vivió en esta vivienda, en ese altillo, en esa torre que usted hace mención, que miraban
llegar los barcos. No, en eso no había nada. No, eso estaba vacío. Eso se utilizaba solamente para cuando, porque, bueno, las embarcaciones eran, al principio, yo todavía quizás no había nacido, eran todas a vela. Y entonces salían y decían, sí, el mes que viene volvemos, o el viaje va a durar 1 mes y medio o 2, y resulta que pasaban los 2 meses y no aparecían. ¿Y por qué? Porque no había viento. Y entonces, si bien contaba papá de que muchas veces con las chalanas que llevaban, remaban y digamos, arrastraban ¿no? Claro, a la embarcación, pero una embarcación, por más chica que fuera, llevarla así, claro, era... O sea que se usaba esa torre como mirador. Como un mirador. Entonces pasaba así un tiempo y siempre mi abuelo mandaba a algún empleado que tenía en el almacén o algún amigo que le decía, anda arriba para ver si ves algo. Y entonces era cuando se subían y veían. Después era distinto porque ya las embarcaciones tuvieron motor. Y entonces lo que se escuchaba era el ruido del motor. Así que muchas veces miraban así, o las mañanas temprano, la noche, y sentían el ruido, y entonces subían para saber más o menos por dónde venían, que por lo general siempre era cruzando de Puerto Navarino a Ushuaia, ¿no? Así que eso era. También esta vivienda se caracterizó por ser un lugar de reunión, de encuentro social, de grandes fiestas que se hacían, ¿no? ¿Cómo era eso? ¿Les pedían los mismos vecinos festejar un cumpleaños, un casamiento en esta casa? Claro, eso sí, eso había, por ejemplo, ya te digo, todos se conocían, así que un buen día venía un matrimonio, o venía la mamá o venía el papá para hablar con Tomás o con Amanda. ¿Y para qué? Y bueno, y entonces cuando se saludaban le decía, ay, sí, porque fulanita se va a casar. Y entonces nos gustaría de que ellos no se animan a venir a pedirles, pero a ver si la fiesta la pueden hacer acá. Lo que sucedía es que si vivía una familia muy lejos, tenían que caminar mucho más. Y estamos hablando de una Ushuaia no avanzada como es ahora, con asfalto y todo. No, y que, no sé, en este momento si se me ocurre, pero a lo mejor nada más que de 700 habitantes o menos, ¿no? Porque en esa época todavía menos había. Y entonces venían, se trasladaban y pedían a su padre. Entonces la fiesta se hacía acá, en casa. Además porque mi mamá tocaba el piano y nosotros teníamos piano. Entonces mamá tocaba el famoso vals, La Viuda Alegre o Sobre la Sola, para que bailaran los novios. Y después era con la Victrola y los discos, ¿no? Así, ahí se armaba la gran fiesta.